Argentina y vamos a ir urgente a Uruguay. En Uruguay se está dando una situación muy particular que tiene que ver con contagios y dos argentinos que presentan COVID. A ver, esto parece, todo últimamente está sonando a déjà vu. ¿Te acordás cuando hablábamos del buquebús y un pasajero con COVID que no fue detectado cuando salía, pero sí cuando llegaba? Entonces hay un análisis puesto en cada uno de los pasajeros. Bueno, es muy parecida la situación. Dos personas, dos argentinos, con COVID positivo, pero detectados en momento de llegar. Y ahora la lupa puesta en todos los pasajeros que viajaban. ¿Estos qué hay? ¿Viajes otra vez? ¿Son viajes de repatriación? ¿De qué se trata? A ver, vamos a tomar contacto con Juli Navarro para ver bien de qué se trata. Sí sabemos que la decisión de la Argentina de fronteras cerradas no es lo mismo que está pasando en Uruguay. Debe caer ahí la diferencia. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bueno, a ver, para entender un poco, padre e hijo, ambos argentinos, pero con residencia en Uruguay. Por el momento, el gobierno uruguayo todos los viernes a través de Buquebús habilita un viaje para repatriados. Por eso, dentro del concepto de repatriados, ingresan aquellos que tienen, como pasó con Susana Jiménez, residencia en Uruguay. Esto es un caso idéntico, hasta ahí todo bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Estas dos personas llegan a Maldonado, empiezan a hacer la cuarentena obligatoria, como todos los que viajaron con ellos. Pero claro, con el paso de las horas se enteraron que una persona allegada a ellos, con quien habían estado ambos aquí en Argentina, dio positivo. Por eso de manera voluntaria lo que hacen es presentarse ante las autoridades exactamente. Es bastante peor, Juli, porque claro, yo creí que cuando llegaron al puerto de Uruguay, o sea que había manera de contener. Hay un montón de pasajeros que ya estuvieron con sus familias, que ya se desplazaron. Claro. Exacto. Nos vamos a Uruguay, Juli. Vamos a saludar a Gustavo para que nos dé algunos detalles desde ahí. Gustavo Descalzi, ¿cómo estás? Sole, Rolando, ¿cómo les va, Juli? Bueno, nosotros aquí en el centro de Montevideo, quiero contarles a propósito de lo que nos contaba Juli. Es tal cual. Este padre y este hijo viajaron en el buquebús del viernes pasado y 2 días después, a propósito de un contacto que tuvieron con un familiar antes de hacer el viaje, una persona conocida en la Argentina que dio positivos, que ellos alertaron a las autoridades, eran asintomáticos, se les hizo el testeo ahí en Punta del Este en su propia casa y ahí les dio que era positivo y a partir de ahí se desató la alarma en el barco que viajaban más de 200 personas. Quiero contarles que todas las personas que pueden ingresar al Uruguay son aquellos, básicamente, que son uruguayos residentes o que tienen la residencia en trámite. Por tanto, estos argentinos que tenían la residencia están perfectamente habilitados para viajar. El buque, la flota del Río de la Plata, que todo el mundo conoce, había establecido durante el mes de junio 5 frecuencias todos los viernes, y el viernes pasado es que este papá y este hijo viajaron hacia Punta del Este. Ahora, el problema está en que ellos tuvieron en Maldonado contacto con familiares ahí. Y ahí ya el comité ha tratado de buscar la traza de todo el recorrido que ellos han hecho y además de todas las personas que pudieron haber tenido contacto ahí en Maldonado. Claro, decía, chicos, que finalmente con esto que nos agrega Gustavo y otras informaciones, claro, se develó de alguna forma que estas dos personas habían tenido contacto en Maldonado, en ese domicilio, con otra gente. Ahora se suma lo que vos decías, Sole, el trayecto que hace cada uno de los pasajeros, porque además, siendo asintomáticos, obviamente en ese momento no tenían ni idea, que hace cada uno de los pasajeros, por eso se está intentando ubicar a los 250 pasajeros y para poder avisar y hacer este testeo. Ahora, Gustavo, Sole, Rolo, hay un debate acá. ¿Qué es lo que se preguntan las autoridades en Uruguay? Hay mucho enojo. ¿Quién debe hacer el testeo en el caso de que se haga en estos viajes de repatriación? ¿Qué país lo debe hacer? ¿Argentina o Uruguay? Bueno, se supone que... Bueno, a ver, les voy a poner un poquito lo que pasó a lo último. Sí. No digo que es la potestad de Uruguay hacer el testeo al entrar, ¿o no? Es a Uruguay. Va a haber un trabajo conjunto entre los dos países justamente en el momento que se habilite
el viaje de manera normal, que no sabemos cuándo es. 48 horas antes de este suceso se había reunido el director de la empresa fluvial del Río de la Plata con el presidente y había salido a decir que estarían dadas las condiciones para abrir en 15, 20 días, lo que hoy el presidente de la calle Pou le dijo: las fronteras están cerradas. Por tanto, hasta que esta situación no esté resuelta, no se van a abrir las fronteras ni con la Argentina ni con el Brasil. Vamos a tener unos vuelos que se van a hacer para Europa y esa es la única que se habilita con el viejo continente a partir de los próximos días. Está bien, porque yo lo había dicho mal, que Uruguay no estaba con las fronteras cerradas. No, Uruguay sí está con fronteras cerradas, obviamente, y está empezando, creo que ayer o antes de ayer, Juli, nos contabas de que había vuelto el turismo en la Unión Europea y que el único país que contemplaba era Uruguay para poder viajar. Claro, la Unión Europea lo puso en este listado, ahora tiene que haber reciprocidad y lo que sí destaca obviamente la Unión Europea es cada país establece el protocolo, llegás a Uruguay como ciudadano de la Unión Europea, haces cuarentena, no haces cuarentena, te quedás 14 días encerrado. Esto lo tiene que establecer cada uno de los países que empiece a autorizar la apertura de fronteras por turismo. Gustavo. Sí, acá es así como dice Juli, todavía no tenemos abierta la frontera para turistas. Las personas que ingresen acá tienen este régimen de residencia. Lo que sí les quiero decir es que todo el mundo que ingrese al Uruguay tiene que hacer obligatoriamente cuarentena de los 14 días, como más de los 200 pasajeros de buquebús, hacer una declaración jurada donde constatan una dirección y un número de contacto que enseguida es donde se les avisa lo que pasó. Así que nosotros hoy estamos transitando los 90 casos positivos. En estos minutos se va a dar el último informe que se da aquí atrás mío en el edificio de la Presidencia. Ahora el equipo de América va a ir hasta ahí a saber qué es lo que pasa y lamentablemente tenemos 28 fallecidos, el último un chofer de origen brasileño que murió aquí en el Uruguay. Bueno.